Lowpod, tu red de podcasting, presenta Caviar de Fútbol. El futuro ya está aquí. Lowpod, ¿nos oyes? Hola, bienvenidos una semana más a Caviar de Fútbol. Ya sabéis, el único podcast del panorama futbolístico que habla exclusivamente de los jóvenes talentos sub-21. Estamos haciendo este 11º podcast ya de la temporada, un martes aproximadamente a las 5 de la tarde, y ya os avisamos que en este podcast va a ser muy completito con nuestro típico 11 y una sorpresa que luego desvelaremos, que seguro que os va a gustar muchísimo. Conmigo, como siempre, a mi lado, pues tengo a José Ángel Arnau. Muy buenas, José. Muy buenas, Marc. Aquí estamos una semana más al pie del cañón para hablar de jóvenes promesas que tanto nos gusta hablar de ellas y con muchas ganas de empezar un nuevo podcast. Pues sí, como siempre, agradecer su confianza en este proyecto a la red de podcast de Lowpod FM, a todos los que nos escuchasteis en el último podcast, en especial a Chaparret, que nos ha comentado el buen ojo que tuvimos con Patrick de Paula, que esta semana marcó en Libertadores. Así que nos atribuimos ese mini tantito para nosotros y, como siempre, os vamos a dejar nuestras redes sociales. El mail del programa, para si tenéis alguna consultilla o cualquier cosa que nos podáis mandar, es caviardefutbol@gmail.com. Nuestro Instagram es caviardefutbol1, donde, por cierto, ahora estamos subiendo bastante información. Y también en nuestras cuentas personales de Twitter nos podéis seguir. La mía es @marcaldugfoot y la de José Ángel es @joseangelchoche. Y ya, sin más dilación y sin enrollarnos demasiado, pues vamos a presentar este 11 de la jornada, José Ángel, donde hemos tirado, yo diría que por jugadores semidesconocidos y con, sobre todo, bastante pluralidad en cuanto a nacionalidades. Sí, totalmente, ¿eh? Hay muchos jugadores desconocidos, como tú dices, nos ha costado incluso documentarnos sobre alguno que otro. Yo creo que muchos de ellos la gente no los va a conocer, algún viejo conocido sí que hay por ahí. Y como tú comentas, mucha doble nacionalidad, así que va a haber gente que en un futuro va a tener donde elegir en qué selección puede jugar. Pues sí, empezamos como siempre por la portería, y en este caso tenemos un jugador que yo personalmente no conocía hasta hace fin de semana, pero que ha pasado al estrellato porque con sus paradas ha frenado al líder de Portugal, al Sporting de Portugal, de Rubén Amorim, que iba líder y continúa líder, pero que se dejó puntos en su visita a Famalicão gracias en parte a la actuación de Luis Junior, portero, como decimos, del equipo local, y que, pues bueno, José Ángel, es que fue la estrella del partido, sobre todo con ese penalti que salva en la primera parte, luego con actuaciones, buenas paradas que tiene en la segunda mitad, y hay que decir que era su segundo partido solamente en la primera división. Sí, así es, estamos hablando de Luis Junior, un portero de solo 19 años, que comentabas que no conocías, ni yo tampoco, y creo que la mayoría de gente tampoco lo conocía, porque estamos hablando de ni más ni menos que el tercer portero del Famalicão, que está jugando, bueno, pues por el bajo nivel de uno de sus compañeros y porque el otro tenía COVID. Ahí le ha llegado la oportunidad a la portería del Famalicão, y la verdad es que lo ha aprovechado, y de qué manera, ¿no? Parando ese penalti y con otras 4 grandes paradas de mérito que le han permitido a su equipo puntuar, como tú comentas, ante el líder de Portugal, un portero sobre todo que destaca mucho por su alta envergadura, 1,92 m, esos brazos tan largos que le permite hacer estiradas espectaculares, ¿no? Pero sí que tiene algunos defectos, como por ejemplo el que le cuesta mucho atajar el balón, y eso puede dar pie a segundas jugadas. Pues sí, él es nacido en Brasil, aunque ya tiene la nacionalidad portuguesa. En 2019 llega procedente del Mirassol brasileño, que juega en la 4ª división del fútbol brasileño. Lo ficha el Río Ave para su filial, apenas cuenta con minutos ahí en la primera plantilla, y ya este año el Famalicão pues lo contrata, y pues lo que decimos, iba a ser el portero del filial y también el tercer portero, pero las circunstancias, como tú has dicho, del COVID de Bana, que es el titular, y también el bajo rendimiento de Zoblin, que es el portero suplente cedido por el Benfica, pues han hecho que tenga esta oportunidad y que la aproveche, y que a partir de ahora, José Ángel, no sabemos lo que le puede para el futuro, ¿no? Porque igual esta actuación le abre las puertas a continuar por lo menos una semana más siendo el titular de este Famalicão.
claro, después de una actuación como esta, ¿quién es el guapo, no, que le quita de la titularidad del Famalicão? Porque al fin y al cabo es un partido donde el Sporting de Portugal mereció ganar. El Sporting de Portugal avasalló al Famalicão a ocasiones, y ahí es donde gran parte de ese mérito, ¿no? de haber conseguido frenar al líder reside en Luis Junior. Así que se atisba como que quizás para las próximas jornadas puede seguir en la portería del Famalicão. Sí, es un portero que, como decimos, tiene quizá todavía esas lagunas técnicas de un buen portero, sobre todo, como decimos, a la hora del blocaje, pero es un portero, como decimos, con mucha envergadura, muy grande y que tapa muy bien huecos. También es muy largo de brazos, que le permite llegar con facilidad a muchos lados de la portería. Y lo que decimos, si pule esos defectillos, pues se puede convertir en un buen portero. Me comentabas tú también, fuera de antena, José Ángel, que es un especialista en penaltis, y precisamente es que lo vimos en este partido. Sí, así es. Viendo algunas de sus jugadas destacadas en sus anteriores equipos, pues destaca mucho eso, su capacidad para parar penaltis. Se ve que ha parado muchos durante su corta trayectoria, y así se lo hizo saber al Sporting de Lisboa, concretamente a Nuno Santos, que fue el encargado de tirar ese penalti. E incluso en el penalti se vuelve a ver, es uno de sus pequeños defectos, ¿no? Que es que no consigue bloquear el balón y casi da pie a un segundo penalti, pero consigue llegar él antes que el jugador del Sporting de Portugal. Así que, bueno, dato a destacar, ¿no? Esa habilidad para atajar penales. Pues sí, y de un brasileño pasamos a otro, en este caso lateral derecho, ya más conocido, que juega en el Betis de la Liga Española, y hablamos obviamente de Emerson Royal, que hizo un partidazo ante Osasuna. La verdad es que el Betis venía bastante mal, con bastante presión en cuanto a resultados, y bueno, victoria balsámica, José Ángel, y con un Emerson que no marcó ni insistió, pero sí que fue protagonista, y yo diría que fue de lo mejorcito del Betis en este partido. Sí, así es. Yo creo que fue, como tú comentas, de los jugadores más destacados del Betis en esa victoria en el Sadar ante los Osasuna por 0-2. Sobre todo destacar eso, ¿no? Que el Betis por fin consigue dejar la portería a cero. Un Betis que había llevaba muchos goles encajados en este arranque de temporada, y ahí en parte pues fue importante el jugador brasileño Emerson en esa línea defensiva, ¿no? Incluso una de las ofensivas de los rojillos que él detiene da inicio al contraataque que termina con el primer gol de Borja Iglesias. Pues sí, como buen lateral brasileño, pues obviamente se destaca por ser un jugador tremendamente ofensivo, que sufre defensivamente, pero es un jugador que le hemos visto ya la temporada pasada en España, pues con muy buen 1 contra 1, mucha potencia física, muy bueno técnicamente, y que eso, si mejora un poquito sus trazas defensivas, pues puede ser un lateral importante en lo que viene siendo el futuro. Sí, así es. Y yo creo que eso Pellegrini también lo vio en el Betis, porque también el lateral izquierdo del conjunto verde y blanco, Alex Moreno, también es un lateral que atrás sufre. Y yo creo que el chileno esto lo ha ajustado en el Betis y ha intentado que estén los laterales más arropados para que no tengan que sufrir tanto atrás. Y esto se ha trasladado pues en una portería cero para el conjunto andaluz. Y como tú comentas, pues es un lateral bastante ofensivo, que destaca pues eso, pues su desborde, velocidad. Y yo incluso me atrevería a decir que más que lateral tiene alma de carrilero, ¿no? Estaría bien a veces verle en un esquema de 3 centrales y carrileros, aunque me parece que eso con Manuel Pellegrini no va a ser posible, no lo vamos a llegar a ver, pero yo creo que ahí destacaría mucho, ¿no? Y estamos hablando de un jugador que tiene más vocación ofensiva que defensiva, y luego pues tiene capacidad para colgar muy buenos centros, para filtrar pases. O sea que es un jugador que quizás podríamos llegar a verle de carrilero, de interior, con mucha profundidad en la banda. Sí que me suena que la temporada pasada, de la mano de Rubi, hubo algún partido en que jugó de carrilero, pero bueno, ese Betis, como ya sabemos, era un equipo bastante caótico y que daba igual un poco el sistema que jugara, que era un poco desastre. Pero bueno, sí, estoy contigo, que un esquema de 3 centrales por detrás que le arropara y le permitiera desarrollarse más en ataque, pues sería lo ideal para Emerson, un jugador pues que en inferiores
ha jugado en varias canteras importantes. Él es nacido en Sao Paulo, juega en Palmeiras, en el Pro Sao Paulo y también en Gremio. Debuta en primera línea con el Ponte Preta, lo ficha ya el Atlético Mineiro, uno de los clubes más importantes del Brasileirao, y sus buenas actuaciones con las inferiores de la Canariña. De hecho, él juega un sudamericano sub-20, y el torneo de Toulon lo disputan 2 ediciones, en la 2017 y 2019. Por eso hace que en una especie de trueque, o no sé cómo llamarlo, una cosa poca vista en España, que en Italia sí que se utiliza bastante, pues tanto Betis como Barça pues lo fichan, José Ángel, un poco a medias. Sí, así es. Sorprende mucho porque es algo que, como tú comentas, aquí en España no se ve mucho. Es más, yo nunca lo he llegado a ver aquí en España, que 2 clubes fichen a la vez a un jugador, ¿no? Y tengan los derechos totalmente repartidos. Y eso es un jugador que yo en el Barça no lo veo, más ahora con el fichaje de Serginho Dest en el conjunto culé, y yo creo que en el Betis tiene un buen lugar donde seguir creciendo, porque en el conjunto blaugrana yo creo que no contaría con los minutos que tiene aquí en el Betis, ¿no? Es un jugador que suena mucho para otros equipos, y también ha sonado, por ejemplo, recientemente en el mercado de fichajes anterior para el Milan. Sí, también he leído eso del Milan. El Barça y el Betis, en ese fichaje lo fichan por una cifra alrededor de los 13 millones, en que el Barça creo que pone 9 y el Betis 4. El Barça tiene una opción de compra inferior a 6 millones antes del verano de 2021, o sea, antes de este verano que viene, y veremos si la ejecuta, aunque yo creo que sería una buena maniobra del Barça ejecutarla, y aunque no te lo quedes, luego venderla, que es lo que igual se plantea el equipo culé, que ahora además está falto económicamente, y le podría venir bien esa operación, porque decimos que nos parece que tiene un buen cartel, y ya decimos que equipos como el Milan se han interesado por él. Por cierto, internacional ya absoluto con Brasil, debutó en el 2019 en un partido amistoso ante Corea, que Brasil ganó 3-0, y bueno, es un jugador, José Ángel, que aquí en España, pues un poco arrastrado por el mal hacer del Betis en esta temporada y media, digamos, pues no está brillando, pero sí que es cierto que es un jugador que a lo mejor en otro contexto ya sería bastante más conocido. Sí, así es. Al final es difícil, ¿no? Brillar cuando el contexto no es positivo, pero como tú dices, tiene un buen cartel, y coincido totalmente contigo con que el FC Barcelona haría bien en hacer válida esa opción de recompra, ¿no? Para poder venderlo luego. Porque es un jugador que se puede revalorizar mucho esta temporada, con un Betis que a priori va a ir mejor que la temporada pasada, y así parece ser que le está yendo al conjunto verde y blanco. No sé si por parte de Emerson él preferiría quedarse en el Betis, donde está siendo titular, está gozando de muchos minutos, de muchas oportunidades, así que ahí hay un poco esa dualidad, ¿no? De intereses de los clubes, tanto de Betis como FC Barcelona, como interés del propio jugador, así que va a ser un año clave para el futuro de este lateral brasileño. Y en el centro de la zaga, por cierto, no le hemos dicho, pero hemos tenido bastante debate sobre a qué lateral deberíamos meter, José Ángel. Estaba ahí Pedro Porro luchando, también entraron Reece James, que por cierto ya lleva varios días intentando entrar, también Singo, del que hablamos, jugador del Torino, que estuvo bien en el derbi de la Mole, pero al final Emerson y Pedro Porro era nuestra elección, y al final el jugador del Betis, un poco porque todavía no había entrado, ha sido el que ha mandado. Y como te digo, en el eje de la zaga, pues vamos a tener, ya hago un poquito de spoiler, 2 centrales franceses de nuevo. En este caso no los hemos nombrado, pero sigue la saga de centrales franceses para rato. En este caso hablamos de Mohamed Simakan, un jugador de la temporada pasada, ya brilló en el Estrasburgo. Este año ha empezado el equipo un poquito más regular, pero la verdad es que con su victoria 0-4 en campo de el Nantes, esa portería vacía y esa autoría que decimos del bueno de Mohamed Simakan, pues ha hecho que entre por fin en este 11.
Sí, así es, un partido muy, muy plácido para el Estrasburgo, porque al final gana 0-4 al Nantes, pero bueno, aún así hay que estar contundentes atrás para dejar esa portería a cero, y yo creo que son aspectos en los que destaca Simakan, sobre todo con su gran juego aéreo, cerca de 1,90 m, y luego es un central que con el balón en los pies no es que destaque, pero sí con su posicionamiento táctico y su capacidad para anticiparse en los duelos, le hace recuperar muchos balones y ganar muchos duelos ante los rivales. Así que es un central sobre todo muy efectivo, pero que le cuesta salir desde atrás. Sí, es un jugador sobre todo que destaca por su físico, por esa capacidad de anticipación, tiene buena, como dices tú, lectura táctica, luego al corte es bastante contundente. Es un jugador que le hemos visto en el equipo de Thierry Lauré jugando tanto como de central por la parte derecha como incluso de lateral, donde le hemos visto en alguna que otra ocasión, aunque se está sentando más en el centro de la defensa. Y lo que decimos, un jugador nacido en Marsella, aunque tiene orígenes, si no recuerdo mal, senegaleses. No sé si lo tienes tú por ahí, José Ángel. Yo tengo que tiene orígenes o doble nacionalidad con Guinea. Eso, Guinea, sí. Guinea. Nacido en Marsella, descendencia guineana, aunque está siendo internacional sub-20 de momento con Francia. Él pasa, de hecho, por la academia del Marsella. En 2015 un poco lo desechan y pasa por varios clubes amateurs hasta que en 2017 ya pasa en el Strasbourg, juega en su filial y hace, como decimos, 2 temporadas pues que ya está en la primera plantilla, y esta parece ser que está siendo la de su asentamiento. Sí, totalmente. Y antes de nada decir que llevamos un cacao con las dobles nacionalidades, porque creo que en este 11 el 50% más cuentan con doble nacionalidad. O sea, que nos lo perdonen nuestros oyentes, porque el tema de las nacionalidades tiene tela. Y en cuanto a Siakam, has comentado que también se le ha podido ver de lateral derecho. En cuanto juega en esa posición, si es para poner el cerrojo atrás, me parece bien, pero creo que no tiene una proyección ofensiva que haga que le podamos ver más veces en esa posición, porque eso no llega hasta línea de fondo, no tiene esa capacidad de sumarse al ataque como otros centrales reconvertidos a lateral, por ejemplo. Así que yo le termino viendo un futuro mucho más prometedor como central, donde con ese gran físico que tiene puede ganar muchos duelos antes que como lateral derecho. Pues la verdad es que sí. Y de Mohamed Simakan nos vamos a Timothée Pembele, otro central de la academia francesa, en este caso del PSG, y que estuvo muy bien en la victoria del equipo parisino 1-3 en Montpellier. Y también está de enhorabuena porque esta misma semana ha renovado su contrato hasta el año 2024, acaba contrato este verano, y es un central pues se tiene bastante fe en digamos en la estructura del PSG. Sí, así es un central muy joven, de solo 18 añitos, con una buena técnica, una buena salida del balón, y ahora con esas rotaciones en el PSG pues ha jugado los 2 últimos partidos de Ligue 1, y bueno, que si no me equivoco está en la sub-18 francesa, aunque también tiene la posibilidad en un futuro de ir con la República Democrática del Congo. Sí, él es del año 2002, 18 años, todavía muy jovencito, pero el PSG le ha querido dar minutos y también atar un poco su renovación para no tener el mismo caso, por ejemplo, que Kouassi, que era otro prometedor canterano del equipo de Thomas Tuchel, que este verano pues firmó gratis por el Bayern de Múnich, y por ahí el PSG ha querido un poco frenar esas fugas que está teniendo últimamente en su cantera. Es un jugador, como decimos, también muy polivalente, puede jugar tanto en los laterales como en el centro de la zaga, por esa rapidez y versatilidad que tiene en el juego. Como tú bien has dicho, José Ángel, pues es internacional francés sub-18 por el momento, y prácticamente toda la vida ha pertenecido al Paris Saint-Germain. Sí que estuvo en un equipo más modesto de París, pero al final en 2015 llega al PSG y su evolución hasta llegar al primer equipo pues ha sido bastante meteórica. Sí, veremos cómo se le antoja el futuro, ¿no? Porque al final el ir incrementando minutos en un club como el PSG no es nada barato, no es nada fácil, y ahí Pembele pues lo va a tener difícil. Esperemos que durante la temporada, pues debido a que el PSG juega Champions y
y tengan que hacer rotaciones, pues vaya contando con bastantes oportunidades. A mí es un central que me gusta mucho por lo limpio que es en la salida del balón y lo correcto que es en los marcajes. Es muy difícil que se le escape alguna, pero sí a veces sí que quizás pues durante los 90 minutos y también por esa temprana edad de solo 18 años, pues puede ser que tenga un momento de donde la concentración le baje. Yo donde quizás lo veo más difícil es en el futuro de la selección francesa, donde es que, claro, hay tantos centrales franceses, está actualmente Varane, por ejemplo, pero otros que vienen por detrás como Koundé, Upamecano, Loic Badé, que también comentamos aquí en este podcast, Konaté, que también lo comentamos, me hace pensar que quizás en un futuro, en vez de ir con Francia, se podría decantar con el Congo. Sí, yo creo que varios van a tener esa decisión, no a lo mejor por su nivel, que puede ser alto, sino por la competencia feroz que hay en esa posición que ya decimos que cada semana sacamos por lo menos uno o dos, como en esta, centrales franceses. Y ya, José Ángel, pues pasamos de centrales franceses a un lateral izquierdo, en este caso británico, aunque también con esa doble nacionalidad. En este caso tiene hasta 3 nacionalidades, ¿no? Porque Calvin Bassey pues tiene nacionalidad tanto italiana como nigeriana como inglesa, canterano del Leicester, que está jugando muy bien en el Rangers y bueno, en la victoria 0-4 ante el Ross County, pues fue de lo mejorcito. Sí, así es, fue uno de los jugadores más destacados junto con el lateral derecho del equipo, pero prácticamente el Rangers atacó mucho por las bandas, incluso el último gol nace de las botas de Calvin Bassey, con un balón largo a la espalda de la defensa del Ross County que termina definiendo el Rangers para hacer el último gol de la goleada ante el Ross County. Es un lateral muy, muy físico, muy dinámico, que sube mucho la banda. Pero luego también tiene un buen equilibrio defensivo, ¿no? Luego es un jugador que recupera bien la posición. Quizás lo que tendría que ir mejorando un poquillo por sus estadísticas es el tema de las tarjetas, de un jugador que a lo largo de la temporada le sacan bastantes tarjetas, así que es algo a mejorar por Calvin Bassey. Sí, un jugador que a veces arrolla, digamos, por su gran físico, porque tiene un físico muy potente, muy claro, contundente, digamos. Como decimos, canterano del Leicester, donde él se ha criado, y bueno, en esta primera, digamos, etapa como profesional, porque él está jugando en el equipo tanto sub-18 como sub-23 del Leicester, decimos que es el año 99, 20 añitos, y pues lo que decimos, primera temporada en Leicester de Gerrard, y la verdad es que el equipo le está acompañando mucho, pero también está siendo una de las grandes apariciones porque apenas lo teníamos controlado y lo decimos, Steven Gerrard le está sacando mucho jugo a este canterano del Leicester. Sí, así es. Steven Gerrard, por lo que se ve la temporada pasada, no estaba muy contento con el devenir de los jugadores que tenían la posición de lateral izquierdo y por eso el club escocés se hace con Calvin, ¿no? Un jugador sobre todo con proyección de futuro. Y para que el Rangers tuviese un poquito más de fondo de armario, un club que está jugando Europa League en la fase de grupos y que lo más seguro, bueno, creo que ya está clasificado para la siguiente ronda, así que ahí Calvin también puede contar con minutos en competición europea y al final aunque haya pasado de estar en la cantera del Leicester a Escocia, ¿no? Que a priori es a priori no, es una liga menor, pero yo creo que para su desarrollo como futbolista, estar en un club como el Rangers, o sea, en el actual líder de la liga escocesa, creo que para su desarrollo va a ser muy importante por todos los minutos que puede ir cogiendo, por el tema de jugar competición europea temporada tras temporada. Va a ser muy bueno para su crecimiento futbolístico. Sí, está muy bien el Rangers, tanto en la Liga, que ya le saca unos cuantos puntitos al Celtic, como en la Europa League, donde actualmente, a falta de esta última jornada, es líder. Así que veremos el devenir del bueno de Calvin Bassey. Vamos al centro del campo, donde tenemos dos jugadores que a mí me han gustado mucho esta semana, José Ángel. Hablamos el primero del jugador del Anderlecht, Albert Sambi Lokonga, jugador de 1999, que pues estuvo decisivo en el de su equipo del Anderlecht, que no anda por su mejor momento. Kompany está recibiendo bastantes críticas, pero buen empate ante el Zulte Waregem, y la verdad es que Lokonga fue, si no el mejor, de lo mejorcito del Anderlecht.
Sí, así es. Como comentas, un Anderlecht que no está en sus mejores momentos, pero tiene en Lokonga en alguien a quien agarrarse, un jugador con 21 años y ya es el capitán del Anderlecht. Eso habla mucho sobre todo del liderazgo que tiene este jugador ahí en el centro del campo, un centrocampista más de perfil pivote, defensivo, que destaca mucho sobre todo porque los compañeros confían ya mucho en él, ¿no? Al final le tengo aquí la estadística. 76 toques de balón, 76 veces está en contacto con el balón, el que más de su equipo, sin contar a la pareja de centrales, que obviamente pues los centrales siempre son los que más más toques de balón suelen tener a lo largo de un partido, ¿no? Esto habla mucho del perfil de Lokonga en ese, como director de orquesta de este Anderlecht, y es un jugador, pues para que la gente se haga un poquillo la idea, quizás de perfil Fernando Regues, ¿no? Que es lo más parecido que tendríamos a él en la Liga Española. Sí, aunque a mí en esa comparación sí que te la puedo comprar porque es un jugador que abarca mucho campo, pero es un jugador más fino, ¿eh? A mí me parece un jugador de pie más fino incluso que Fernando Regues, que no es el típico africano con esa potencia o esa exuberancia física, sino que es un jugador creo que más fino tanto con el balón como también físicamente, y que lo que decimos, abarca mucho campo, tiene llegada, y luego como vimos este fin de semana, pues cuando está delante del portero sabe definir bastante bien. Sí, así es, totalmente como tú comentas, esa finura que tiene para combinar con sus compañeros, y luego pues la arrancada, el físico que sí que tiene Lokonga es el que le hace marcar ese gol, ¿no? Con esa buena zancada que tiene, y luego, como tú dices, define de maravilla ante el guardameta. No es su punto fuerte el prodigarse en ataque, ¿no? Esta temporada lleva solo 2 goles en 11 partidos. Él es más, como decimos, de perfil defensivo, pero es un jugador que con esa arrancada, esa zancada, si se lo propone, en un futuro puede ser un jugador que todavía llegue mucho más a zonas de remate. Sí, él es un jugador nacido en Bélgica. De hecho, tiene a un hermano del que no comparte apellidos, y por eso nos he extrañado un poco, Paul José Mpoku, que es un jugador quizá no conocido para el gran público, pero que ha pasado por muchos equipos, canterano del Tottenham, hizo una buena carrera por el Standard, jugó en el Cagliari, en el Chievo, ahora está jugando en Emiratos Árabes, pero es un jugador que ha tenido cierta importancia, sobre todo dentro del fútbol belga. Pues él es el hermano pequeño, es descendiente congoleño, de hecho su hermano, el que hemos nombrado, juega con la selección del Congo. Él creo que sí que puede tener oportunidad con la absoluta belga, de hecho está a un paso porque está siendo fijo en la sub-21. Y José Ángel, veremos, ¿no? Veremos si tiene esa oportunidad de jugar con el equipo de ahora mismo entrenado por Roberto Martínez, o decide como el hermano irse por la vía africana. Pues mira, yo creo que sí que va a terminar jugando en la absoluta belga. Como tú dices, está a un paso, está en la actual sub-21, y es un jugador con tal proyección que ya ha llamado el interés de grandes clubes europeos, ¿no? Como el FC Barcelona, Manchester City, y ojito también el Sevilla, ¿no? O sea, Monchi ha puesto los ojos sobre Lokonga, o sea, que eso habla muy... O sea, si Monchi pone los ojos sobre ti, es señal de que las cosas lo estás haciendo muy bien. Así que yo creo que Lokonga tiene un futuro muy prometedor por delante, y que va a estar sí o sí en la absoluta belga. Pues sí, y de Albert Lokonga, pues nos vamos a otro que ha sido gran protagonista el fin de semana y el que se ha hablado mucho, y es otro jugador que Jamal Musiala, jugador de año 2003, que fue, digamos que vital para que el Bayern no se dejara ganar ante el Leipzig en casa, porque entró el minuto 25 por la lesión de Jaime Martínez, y tan solo con 5 minutos sobre el terreno de juego, pues puso el empate a 1 con un golazo desde fuera del área, un disparo pegado al palo al que nada pudo hacer Gulaxi. Y habla mucho, José Ángel, de ser un jugador de 20 años, plantarte en un escenario como es un Bayer Leipzig, y a la primera de cambio pues dar el gol del empate a todo un gigante de Europa como es el Bayern. Sí, estamos hablando de Musiala, un joven de solo 17 años que ya tiene esta trascendencia en todo un vigente campeón de Europa como es el Bayern de Múnich, ¿no? Que marca ese primer gol del conjunto bávaro ante el Leipzig en ese empate a 3. Y bueno, estamos hablando de un jugador que puede jugar tanto pegadito a la banda, pegadito a la línea de cal, como en zonas de creación o detrás del punta. Es bastante polivalente, Jamal Musiala, y es un jugador que por delante, si hablamos de futuros prometedores, yo creo que en este 11 quizás es de los que posiblemente, bueno, yo diría que es el que mejor futuro
tiene pinta de que va a tener, ¿eh? Estamos hablando de un jugador que proviene de la cantera del Chelsea, de esa cantera donde también han salido jugadores como Hudson-Odoi en los últimos años, y es un jugador sobre todo con una capacidad de cambiar de ritmo creativo, de filtrar pases muy importante. Sí, sobre todo muy polivalente, porque como te has dicho, puede jugar tanto en banda como detrás del punta. En este caso lo hizo en el doble pivote, pues esa lesión de Jaime Martínez, y jugó al lado de Goretzka, y también lo hizo a muy buen nivel, también ayudando muy bien en la salida de balón ante la presión que hacía el equipo de Julian Nagelsmann. Él es nacido en Stuttgart, en Alemania, pero de pequeño se muda a Inglaterra con sus padres, cae en Londres, y a partir de ahí, pues obviamente cae en las redes del Chelsea, y sorprendentemente lo deja escapar el Chelsea. El año pasado ficha por el Bayern de Múnich en esa, digamos, idilio que tienen últimamente los clubes alemanes de fichar en canteras inglesas. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Jadon Sancho, que sería el más famoso del Manchester City, pasar al Borussia de Dortmund, y bueno, pues el Bayern ha repetido esa fórmula y parece que le va a salir muy bien. Hay que decir que ya jugó titular el otro día ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, y que a mí me sorprendió sobre todo por esa personalidad que tiene con 17 años, de impactar tanto en un equipo campeón de todo como es el Bayern de Múnich. Y la verdad es que es un jugador a tener en cuenta. Por cierto, internacional, aunque sea nacido en Alemania, de momento ha jugado con todas las categorías inferiores inglesas. Sí, antes que, bueno, siempre hablamos de las doble nacionalidades, que suelen ser pues alguien que puede elegir entre un combinado africano y un europeo. Musiala tiene 2 selecciones top donde elegir, ¿no? O Alemania o Inglaterra. Todo hace parecer que será Inglaterra. De hecho, viene jugando ahí. De hecho, José Ángel, él podría elegir también la nigeriana, porque es de padre nigeriano, madre alemana, pero claro, criado en Inglaterra. Tiene una triple ahí, obviamente. Tiene 2 selecciones muy potentes, de las que creo que ahora mismo se lo están rifando a él, y de momento esa vía africana, en este caso, la vemos un poco más alejada. Sí, esta lo vemos más complicada, ¿no? Así como Calvin Bassey también tenía la nigeriana, y ahí es posible que tenga opciones, con Musiala yo creo que se va a decantar, visto lo visto, por la selección inglesa, ¿no? Que es donde viene jugando, así que me sabe mal por la selección nigeriana, pero algo me dice que no van a poder disfrutar de Jamal Musiala, ¿no? Un jugador que a mí me gusta mucho porque es el perfil de jugador, para que la gente se haga una idea, es el típico 10. El típico 10 que cada vez se ve menos, pues yo creo que ese es el perfil que más define a Jamal Musiala. Sí, técnicamente es muy, muy bueno, luego tiene, como decimos, mucha personalidad, ya decimos, estamos dando ejemplos claros, luego tiene muy buen disparo desde fuera del área, le hemos visto ya marcar 2 goles en esta temporada con el Bayern de Múnich, y bueno, poco más que decir, ¿no? Es un jugador del que se va a hablar mucho, sobre todo esta semana tras el gol ante el Leipzig, y del que Hansi Flick pues no va a dudar de tirar ante las lesiones ahora de Jaime Martínez, y ya de larga duración de Joshua Kimmich. Sí, así es, y habla muy bien de un jugador, ¿no? Que con solo 17 años ya se vaya haciendo un hueco en todo un Bayern de Múnich, ¿no? Habla mucho sobre todo de la personalidad del jugador, ¿no? Del descaro que tiene para levantar la mano y pedir el balón en esa zona de creación del conjunto bávaro. Así que Jamal Musiala, ya no solo por técnica, sino también por personalidad, va a ser un jugador importante en el Bayern. Yo creo que en las próximas temporadas va a ir ganando en protagonismo. Y sin irnos de la Bundesliga, nos vamos a otro jugador que está haciendo una gran temporada, que ya fue protagonista en nuestro primer 11 y le tenemos un cariño especial, y por eso hablamos de Silas Wamangituka, que José Ángel fue clave con esos 2 goles en la victoria de su equipo, el Stuttgart, en su visita a Bremen. Sí, así es, clave, y además con algo de polémica, ¿no? Por uno de los 2 goles donde le roba la cartera al portero, gracias a esa velocidad punta de Wamangituka, que no te puedes relajar ni un solo momento. Ya lo hablamos en el primer podcast, es prácticamente un atleta, podría correr los 100 metros lisos, y estoy seguro que haría una muy buena marca, y así es como le roba la cartera al portero. Lo único que luego se detiene ante la línea de gol y espera que alguien le vaya a buscar, ¿no? Sí, un poco de vacile ahí, no pasó a mayores, pero sí, lo vimos un poco ahí, una chulería a lo mejor innecesaria, pero bueno, hay que tener en cuenta esos 21 años de Wamangituka,
que como ya hablamos, ¿no? Es un jugador nacido en Kinshasa, capital de República Democrática del Congo, muy pequeñito, se va a Francia a probar fortuna, pasa por varios equipos no demasiado llamativos, por el Alès, luego sí que juega en el Paris FC, que es el segundo equipo de París, que está jugando ahora mismo en la segunda división francesa. Y bueno, hace 2 temporadas el Stuttgart, con esa buena, digamos, directiva o buen ojo que tiene con Sven Milling a la cabeza, pues lo ficha para su proyecto en segunda división para volver a Bundesliga. Le sale bien porque el año pasado sube, y en esta temporada José Ángel de asentamiento, pues el Stuttgart, gracias a una gran temporada de Guabanguituca, pues está en una zona, digamos, bastante cómoda de la tabla. Sí, así es, un Stuttgart que años atrás venía sufriendo mucho, incluso bajó a Bundesliga, bajó a la segunda división y bueno, el año pasado volvió. Pues en esta nueva versión del Stuttgart, un equipo de muchas transiciones rápidas, Guabanguituca es una de esas estrellas que ya lleva 5 goles y 2 asistencias en ni más ni menos que 10 partidos, y le permite pues al Stuttgart vivir buenos tiempos ahora. Sí, la verdad es que hay que decir que él empieza como delantero, pero este año en el esquema pues está jugando un poco, ya no te diría de extremo, sino incluso a veces de carrilero, obviamente con un peso ofensivo importante en este equipo, pero a mí me sorprendió cuando lo pusieron de carrilero y bueno, es que está rindiendo muy buen nivel. Sí, yo creo que también a eso se debe mucho lo comprometido en defensa que está, ¿no? Es un jugador que con esa potencia física y además ayuda en tareas defensivas, es normal que a veces su entrenador pueda apostar por él pues quizás no en posiciones tan adelantadas y más bien como un carrilero. Y bueno, por las cualidades que tiene, tanto técnicamente como físicamente, yo creo que es un jugador a tener en cuenta en muchas posiciones del campo, ¿no? Le podemos ver desde de punta, como extremo, carrilero. Es un jugador bastante completo, sobre todo gracias a ese perfil físico que tiene. Sí, señor, gran jugador Guabanguituca, a mí me gusta bastante y habrá que seguirlo hasta final de temporada porque el año que viene seguro que va a tener muchos pretendientes. Al igual que muchos pretendientes va a tener el jugador que vamos a hablar ahora, Michel Van Bergen, que fue clave, José Ángel, en el empate, en el meritorio empate de su equipo 2-2, ante todo un PSV Eindhoven, y donde él marca el segundo gol. Sí, así es, él marca el segundo gol en una buena jugada individual donde se zafa de su defensor y define bien, aunque ese no es su punto fuerte. Su punto fuerte viene siendo más la velocidad, el uno contra uno que tiene. Es un jugador muy, muy creativo, con una buena capacidad de un buen manejo del balón, muy explosivo. Yo creo que la palabra que mejor le define es escurridizo, pero lo que es marcar goles se le está resistiendo a Michel Van Bergen. Sí, es un extremo, digamos, puro de esos de la academia holandesa, bastante bajito, 1,70, pero como tú has dicho, muy habilidoso, muy bueno contra uno, muy escurridizo, y al final, pues en una liga como la holandesa, pues no está marcando, pero sí es cierto que en los registros de asistencias, pues está bastante bien, aunque esta temporada tan solo lleva una. Las temporadas anteriores sí que había destacado más, le está costando un poco arrancar, también tiene, hay que decir, competencia en este Jerem en este año. Y bueno, este partido ante el PSV, lo que decimos, pues fue una grata sorpresa. Él ha pasado por la cantera del Vitesse, incluso llega a jugar en el primer equipo del Vitesse en la temporada 2015, o sea, debuta muy jovencito porque es del año 99. Antes había pasado también por canteras como la del Willem II, por ejemplo, y hay que decir que también es internacional sub-19 hasta ahora con Holanda. Sí, viene siendo habitual en todas las categorías inferiores de la selección holandesa, así que quizás en unos años se le podría llegar a ver ni más ni menos que en la absoluta, si Michel Van Bergen todavía da un pasito o dos más hacia adelante en su juego, ¿no? Es un jugador que durante el partido empezó en banda izquierda, luego acabó en banda derecha, puede jugar en ambas, también puede jugar muy bien entre líneas, es un jugador bastante polivalente en ese sentido, donde mejor rinde a veces es en su banda natural, pero bueno, como tiene esa polivalencia hace que sea un jugador bastante impredecible, ¿no? Bastante difícil de detectar en esas zonas de
del campo y le hacen muy, muy peligroso en ese aspecto. Quizás sus puntos débiles pues vendrían un poquillo por el tema físico, ¿no? Al final es un jugador de 1,70 m, donde no gana duelos aéreos, obviamente, ¿no? Y luego, pues eso, un poquillo más el tema físico y luego la definición, que es lo que tiene que mejorar. Pero la verdad que es un jugador que tiene muy buena pinta. Y hablando antes de jugadores que podrían haber estado en nuestro 11, se ha quedado fuera, por ejemplo, Bryan Gil. Sí, Bryan Gil, del que estuvimos dudando mucho tras el partido de ayer ante el Valencia. No lo metimos, pero seguro que el jugador sevillano va a estar dentro de muy poco en nuestro 11. Y ya, si te parece, pues pasamos a presentar a nuestros delanteros del 11 de esta semana. Y pues uno de los más destacados, hablamos de Marcos Paulo, jugador del Fluminense, José Ángel, que estuvo espectacular en su partido ante el Atlético Paranaense. Y es que participó en todos los goles, porque metió 2, dio una asistencia y al final su equipo acaba ganando 3-1. Sí, fue una exhibición de Marcos Paulo en la victoria del Fluminense por 3-1 ante el Atlético Paranaense. Tengo aquí algunas estadísticas, o sea, tiró 7 veces, 4 de ellas a puerta, 5 pases clave y como tú venías comentando, pues participó en los 3 goles con 2 que llevan su firma y en uno en el que asistió a su compañero, así que una total exhibición de Marcos Paulo en esa victoria del Fluminense. Se puede decir que la asistencia que da es un tiro a gol de Marcos Paulo que acaba remachando Nené, el exjugador de Alavés español, y creo que, no sé si Sevilla también pasó Nené, pero también por el PSG, tiene una amplia carrera, pero que bueno, que le quitó ese, digamos, hat-trick a Marcos Paulo, pero que al final, pues importante esa victoria ante el Atlético Paranaense, que permite a su equipo, el Fluminense, todavía luchar por el título. Sí que es cierto que está lejos, pero quedan varias jornadas en Brasil, no se descuelga el equipo de Marcos Paulo, y hay que decir que es un jugador muy interesante, del año 2001, nacido en Brasil, pero internacional con Portugal, porque él tiene una abuela portuguesa, y desde ya muy pequeñito, desde la sub-18, viene jugando con Portugal, a pesar de que él nunca ha salido del país, siempre ha jugado, de hecho, en el Fluminense, que lo tiene atado desde prácticamente cuando debutó, porque el mismo día que debuta, José Ángel le pone una cláusula de 45 millones. Bien, eso es una buena forma de amarrar a un jugador, ¿no? Decir, oye, mira, desde el primer día que debutes te subimos la cláusula, y es normal porque ya ha generado interés en algunos clubes de ingleses como el Leeds o el Watford, así que por novias no será Marcos Paulo, y vamos, yo creo que es un tipo de delantero que tarde o temprano va a llegar a Europa, porque es un jugador que puede dar mucho que hablar en el viejo continente, porque no es un delantero centro fijo, ¿no? Puede caer a banda, es muy móvil, luego además tiene un buen físico, va bien al espacio y sobre todo, lo más importante para un delantero es que define de maravilla, y como se puede ver en los 2 goles que le hace al Atlético Paranaense. Sí, estoy contigo. No es un 9, sobre todo él se mueve mucho por el carril izquierdo, donde más participación tiene, pero siempre aparece al final en zonas de remate, y es un jugador muy bueno técnicamente, que sabe aparecer, como decimos, en zonas para hacer daño, y que tiene ese instinto por el gol, porque bueno, ya es su tercer gol esta temporada, también 3 asistencias en apenas pues 11 titularidades, así que son bastante buenas cifras, y seguro que Marcos Paulo, con esa particularidad de que está jugando con la selección portuguesa en vez de con la canariña, pues va a dar mucho que hablar, no solo por lo bueno que puede ser en el campo, sino porque para un europeo, José Ángel, sí que es cierto que ahora en la Premier, con la nueva normativa, va a dar un poco igual, pero para cualquier liga tener ese pasaporte portugués le va a abrir muchas puertas. Sí, la verdad es que sí, tener esa nacionalidad también portuguesa, pues como tú dices, le va a abrir muchas, pero que muchas puertas. Y a mí es un jugador que creo que es muy bonito de ver, es muy estético, ¿no? Ya no solo en la forma en la que define, sino también en la forma en la que hace algunos regates, o incluso durante el partido le da una pedazo de asistencia que luego su compañero no controla bien y no define bien, pero una picadita por encima de la defensa que deja totalmente solo a su compañero. O sea, estamos hablando de un jugador estéticamente muy bonito de ver y muy creativo, ¿eh? Pues sí, y de un jugador sorprendido, pues nos vamos a otro y hablamos de Abdallah Sima, jugador senegalés del año 2001 del Slavia de Praga, que ha hecho una irrupción de las más bestias por donde venía José Ángel, y es que en el partido más cúspide, digamos, del fútbol checo, ese derbi entre Slavia y Esparta de Praga,
pues él lo decidió con 2 goles para su equipo, el Slavia. Sí, así es, en ese derbi entre los dos equipos de Praga, el Sparta y el Slavia, pues gran parte de ese 0-3 con el que se llevó el Slavia de Praga, que está en la UEFA Europa League esta temporada, se deben a Abdallah Sima, que con ese doblete le dio los 3 puntos a su equipo, ¿no? Estamos hablando de un delantero que con solo 19 añitos ya destaca mucho, sobre todo por su juego aéreo. Uno de los goles es de un remate suyo de cabeza, y es que está en un 1,90 m de estatura, ni más ni menos, ¿eh? Sí, es un jugador del año, como hemos comentado, 2001, senegalés. Él pasa por el Evian francés la temporada pasada, acaba en un equipo de la segunda división checa en el que apenas juega, está más jugando con el filial, pero el buen hacer de los jugadores del Slavia esta temporada lo fichan, digamos, en la primera idea para su filial, pero José Ángel, ha sido tal su irrupción que ya lo han llamado para el primer equipo, y no solo eso, es que en el primer equipo pues ha marcado 3 goles en Liga y 3 goles en Europa League, que también hay que decirlo, ha marcado los 3 últimos ante el Apoel y ante el Niza. Sí, así es, la irrupción de Abdallah Sima en el Slavia de Praga ha sido impresionante, sobre todo eso por su corta edad, aunque cuando uno lo ve en el terreno de juego, sobre todo con esa gran envergadura, no parece un chaval de 19 años, pero sí, los tiene a los 19 años, y estamos hablando de un jugador que es normal que haya irrumpido con esa fuerza, sobre todo porque es muy, bueno, obviamente con esa estatura pues tiene una gran zancada que le permite ser muy, muy explosivo, ¿no? Así que es normal que Abdallah Sima en ese sentido haya irrumpido con tanta fuerza en el fútbol checo. Sí, es un jugador, yo creo que puede hacer todavía tanto técnica como físicamente, pero tiene algo muy importante para un delantero, que es que tiene olfato goleador, está viendo puerta con mucha facilidad. También lo hemos visto mucho caer por el sector de 9, digamos, referencia, por lo menos por ahora, que yo creo que al final, por ese olfato, al final, igual, contra más rato esté dentro del área, va a ser más productivo y puede al final afianzarse en esa posición más como 9. Pero veremos, un jugador que ya decimos, viene de la tercera checa, que ha irrumpido con mucha fuerza en este último mes, donde ha marcado prácticamente todos los goles, y que es una de las grandes, digamos, irrupciones de lo que va de temporada. Sí, así es posiblemente la mayor irrupción ahora mismo de sub-21 en el fútbol checo, y como tú comentabas, pues eso, ahora mismo no es un delantero 100% referencia, porque puede caer a banda, aunque coincido totalmente contigo en que donde más va a destacar es en el área, ¿no? Siendo un delantero que fije los centrales, donde pueda bajar muchos balones. Yo creo que esas van a ser características importantes de Abdallah Sima en un futuro, pero bueno, que pueda caer a banda o participar de la jugada, pues son un plus en su juego que nunca está mal tener. Pues nada, José Ángel, ya hemos acabado este repaso al 11 y como siempre, pues te dejo a ti el honor, aunque esta semana creo que está un poco claro, de quién es el MVP de este 11. Pues bueno, como tú dices, está bastante claro, y es que quién sino que el hombre que ha participado en todos los goles de la victoria del Fluminense. Hablamos de Marcos Paula, que hizo 2 goles, 1 asistencia, y fue el mejor del partido en el Fluminense Atlético Paranaense, que acabó 3-1, y para nosotros también es el mejor jugador sub-21 de esta jornada. Pues repasamos, si te parece, el 11 con Junior Luis en portería, portero del Famalicão, Emerson en lateral derecho, pareja de centrales para Pembele y Simakan. En el lateral izquierdo tenemos a Calvin Bassey del Rangers, centro, doble pivote, digamos, para Albert Lokonga del Anderlecht y Jamal Musiala del Bayern de Múnich. En el extremo derecho tenemos a Silas Wamangituka, en el izquierdo a Michel Bombergen, y arriba, pues nuestra pareja de atacantes, pues el MVP, Marcos Paulo del Fluminense, y Abdallah Sima del Slavia de Praga. Pues me parece un 11 muy curioso, con muchos jugadores muy desconocidos, y que yo creo que a nuestros oyentes le va a gustar por ese toque de lo desconocido, pero que en un futuro, quién sabe si van a dar mucho que hablar o no. Pues seguimos en el programa, y en esta segunda parte tenemos un invitado muy especial. En este caso, en el día de hoy, tenemos a Jaime Mateos, especialista en la segunda división española, que está ahora mismo en el proyecto de Camino al Cielo en Radio Marca y Fondo Segunda, y que le agradecemos muchísimo, Jaime, que estés aquí con nosotros.
¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues el placer es mío, gracias por invitarme a pasar un ratillo con vosotros hablando de Segunda División y de los jugadores más destacados sub-21. Y nada, qué un placer, lo dicho, encantado de conoceros y vamos a pasar un buen rato hablando de lo que más nos gusta. Pues esperemos que sí, Jaime. Y es que lo que decíamos viendo yo y José Ángel es que este año en segunda es una de las temporadas, o al menos en los últimos años, joven se está acumulando y es que los equipos, creo también un poco por la crisis económica que está pasando el país y también por este año extraño del coronavirus, está apostando muchísimo por la gente joven y es que en España hay muy buenas canteras de equipos de segunda como el Sporting o el Málaga están sacando muy buenos jugadores y este año estamos viendo ese caso. Sí, evidentemente la crisis al final agudiza el ingenio, ¿no? Y hay equipos que se tienen que buscar las castañas dentro incluso de su propia cantera, como tú bien has comentado. Yo creo que los ejemplos más palmarios son los del Málaga y el Sporting, que están apostando por jugadores del filial que ya llevan muchas temporadas jugando juntos en categorías inferiores y que llegan a dar el salto digamos, al primer equipo, ¿no? Luego hay otros que directamente no pueden apostar por ellos, en caso de equipos de primera división que no pueden apostar por sus jugadores jóvenes más valiosos y que encuentran en la segunda división una especie de cantera, un nicho de mercado maravilloso donde volcar a esos futbolistas pues para que tengan minutos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Villarreal, que es un equipo que todos los años tiene 3, 4, 5 cedidos por ahí para darles un poquito de nivel y darles un poquito de experiencia a los jugadores de su cantera. Así que para la segunda división, tanto para apostar por gente de la casa como para que equipos de primera manden ahí a sus futbolistas más prometedores, pues creo que es una categoría maravillosa para descubrir gente joven que luego al final acaba triunfando. Y eso siempre al final, pues como que te llena de orgullo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a Marco Asensio jugar en el Mallorca en segunda división hace 5 años. Entonces, bueno, eso también luego dices, pues el chico luego llega a jugar en el Real Madrid, pues al final la segunda división es una buena mili, ¿no? Donde desarrollar tu talento. Así que es una categoría muy interesante para analizar jugadores prometedores. Antes de entrar y abordarte un poco ya en los jugadores, Jaime, cuéntanos dónde te podemos encontrar a ti, en qué proyecto estás metido. Bueno, pues lo has comentado antes muy bien. Camino al cielo en Fondo Segunda, pues este año hemos firmado una buena y productiva entente con Radio Marca, donde ya comentaba partidos habitualmente todos los fines de semana en marcador, aprovechando ese salvoconducto, pues hablé con Valentín Martín, jefe de la parrilla, digamos, de programación de Radio Marca, y les conté un poco pues lo que hacía al margen de Radio Marca, y les pareció estupendo. Lo conozco, pero no lo estupendo, así que me quedé a madrugada todos los miércoles, o todas las madrugadas de los miércoles a los jueves, a partir de las 2:30 de la mañana, pues ahí estamos hablando de segunda división en Radio Marca, desde el punto de vista más canalla, por así decirlo. Intentamos hacerlo lo más riguroso que podemos, pero siempre con humor, con risas, con un tono distendido, con un tono simpático y un tono amable, para que la gente también, oye, si no puede dormir o tiene quehaceres nocturnos que realizar, pues digamos que pueda realizarlos de una manera más activa por la risa que se pueda echar con nosotros o por el buen humor que intentamos siempre desprender. Así que sí, en esos son mis proyectos ahora mismo. Estoy en Radio Marca tanto comentando partidos como en Camino al Cielo en Fondo Segunda y siempre, por supuesto, en Twitter a disposición de cualquier usuario que quiera saber o conocer o hablar algo más de Segunda División. Pues así que ya sabéis, si queréis seguir a Jaime y su gran proyecto de Segunda División para estar enterados de todo lo que pasa en la categoría de plata de fútbol español, pues esa es una gran manera de estar atento. Y ya te empezamos a abordar un poco, Jaime, y te vamos a soltar unos cuantos nombres de los que seguro que conoces muy bien y que esperamos que bueno, nos lo presentes un poco y nos lo vendas bien para que podamos seguir también esta segunda división disfrutando de lo que más nos gusta aquí, que son los jóvenes promesas. Y empezamos, si te parece, por un jugador del equipo, bueno, digamos gallito de la categoría, como es Nico Melamed, que está jugando en el Español y que por cierto que ayer marcó otra vez ante el Cartagena. Sí, señor. Además, está gozando de pocos minutos, cosa que también es obvia, ¿no? Y evidente, porque el Español al final tiene una plantilla realizada en torno a jugadores que estaban el año pasado o a refuerzos estelares del mercado de invierno o algún otro que ha llegado a última hora. Y claro, no es fácil para un chico de la cantera hacerse paso, pero lo está logrando, ¿eh? Entre los Raúl de Tomás, Javi Puado y demás, Víctor Campuzano, que incluso ni está jugando, pues se cuela un chavalín, Nico Melamed, que cada vez que sale suele marcar o por lo menos generar situaciones de peligro, y creo que cualquier entrenador lo que le pide a un delantero revulsivo es que ponga patas arriba un partido, y eso es lo bueno de Nico, que Nico siempre al final tiene muy poquitos minutos y los minutos de calidad que tiene los va aprovechando, así que yo creo
que poco a poco el chico se va a ir ganando un sitio o mayor protagonismo en el Real Club Deportivo Español, lo cual, repito, es muy difícil debido al presupuesto, a la plantilla y a las exigencias que tiene el equipo. Así que ojito con Nico, porque si tuviera yo que darle un nombre, una calificación, un calificativo, sería de delantero productivo muy poquitos minutos. Otro de los gallitos de la competición, que es el Mallorca, también tiene una joven promesa de la que se habló mucho ya la temporada pasada con ese debut suyo después del confinamiento y que destaca con la temprana edad con la que han rompido en el primer equipo del Mallorca, incluso hace poco ya se estrenó como goleador en segunda, es el de Lucas Romero, ¿no? Pues sí, es el nombre más ilusionante que creo que hay ahora mismo en todo el panorama de segunda división. Yo no sé si internacionalmente cómo se está viendo a Lucas Romero desde lejos, pero aquí en España yo desde luego la sensación que tengo es que es un chico que puede marcar una época si todo sale rodado, ¿no? Es un futbolista que el otro día, además, con un detalle técnico tremendo, marca un auténtico golazo, aunque era el 4-0 en un partido en el que estaba jugando el Mallorca contra un equipo de 10 futbolistas, como era el caso de Logroñés, que había visto expulsado a Andoni López en los primeros minutos de partido. Bueno, pues ahí es verdad que el Mallorca tenía una ventaja, pero el gesto técnico de Lucas Romero dándose la vuelta y defendiendo cruzado es de un chico que a pesar de tener 16 años parece que tiene 24, ¿no? Y ahí el chaval, entre el detalle técnico de calidad de la izquierda, un jugador que puede jugar en cualquier posición de la media punta, zurdito así un poco al estilo Messi, pues yo creo que está llamado, no sé si a marcar una época es demasiado fuerte, es un calificativo muy grande o un pronóstico demasiado atrevido, pero creo que es un jugador que, bueno, ya hay equipos que han llamado a su puerta, lo que pasa es que el chaval, bueno, está muy contento en Mallorca y que lo más probable es que renueve con el equipo mallorquín, porque como sabéis, en cuanto cumples 16 años, no tienes contrato de profesional, así que ya eres libre para irte a cualquier equipo como si tuvieras 18, ya tienes capacidad para firmar contratos con quien quieras. Está el Mallorca activando la maquinaria de la renovación con el chaval para que se quede mucho tiempo en las islas, porque su familia y él están muy contentos y consideran que cada minuto que tiene en el Mallorca son minutos de calidad para su formación como futbolista. Es que tiene 16 años, 16 años. Sí. Se habla también, Jaime, de que podía representar a España, aunque las últimas informaciones son de que él ha decidido jugar con las inferiores argentinas de momento. Sí, es que él se siente argentino. O sea, es verdad que nace en México, pero es un chico que tiene ese sentimiento argentino. Además, ya lo veis el otro día, ¿no? Llorando con la celebración del gol por toda su familia y demás, y aparte por el gesto de dedicárselo a Maradona, ¿no? En una semana después de su fallecimiento, ¿no? Pues yo creo que en el caso de Luca va a ser complicado que elija España, pero todo lo que sea ganar tiempo, que Luca pase tiempo en España y que poco a poco se le vaya mimando y se le vaya proponiendo y se le vaya pidiendo y se vaya el chico sintiendo más a gusto aquí, que creo que, como os he contado, es así, está tremendamente a gusto con España. Si ve la posibilidad a nivel deportiva de jugar más con España que con Argentina, habría que intentarlo por lo menos, pero creo que ahora mismo, como tú bien has dicho, la idea del futbolista es argentino, porque se siente más argentino que español. Sí, y nos vamos a otro equipo donde hemos destacado solo un nombre, pero lo cierto es que podríamos elegir a varios. En este caso es el caso del Almería, un equipo, pues bueno, ya sabemos que la temporada pasada llegó ese jeque que económicamente puso al equipo el reto de subir a Primera División, y este año ha hecho una plantilla para subir, para estar allá arriba, pero también contando muchísimo con la juventud. En este caso hemos destacado a Jorge Cuenca, el jugador cedido por el Villarreal, pero lo cierto es que el plantel de José Gómez tiene muchísima juventud. Es curioso porque el año pasado la política de fichajes de la Almería era todo lo contrario, ¿eh? No querían ceder a futbolistas que no se fueran a quedar, o mejor dicho, no querían aceptar las cesiones de futbolistas que luego no se fueran a quedar. El caso de Jorge Cuenca es un espectáculo porque la verdad es que en muy poquito tiempo, un chaval tan joven como es su caso, se ha convertido en el mejor defensa de la Almería, y esto, teniendo en cuenta que uno de los mejores centrales de la categoría también juega en el Almería, es mucho decir. O sea, la pareja Nicolás Maras Jorge Cuenca es un absoluto espectáculo para ver todos los días como amante del fútbol defensivo. Digo desde el aspecto defensivo, pero también hay que hablar de la construcción de la jugada, porque tanto Jorge Cuenca es un jugador que va muy bien por arriba, de hecho ya ha marcado varios goles de cabeza en alguna salida de algún córner o en alguna jugada de balón parado, pero es que con la salida de balón es una limpieza y una pulcritud absolutamente envidiable. Entonces yo creo que Jorge Cuenca sí que puede llegar a ser un futbolista muy importante, por lo menos para España, de cara además a ese déficit de centrales que tenemos. En cuanto a formación, parece que no llega nunca ningún defensa a la selección absoluta, ¿no? Siempre parece que si se van Sergio Ramos y Piqué, pues ya no hay más.
pues yo creo que Jorge Cuenca de aquí a 5 años podría ser un futbolista que pudiera estar, pues eso, al estilo Pau Torres, ¿no? Empezando a contar, o ya contando de forma asidua con convocatorias en la selección española, porque creo que es un jugador con un futuro prometedor muy interesante y me gusta mucho, creo que es un jugador que tiene mucho por delante para dar. En el Villarreal se le intuye un poco como el sustituto de Pau Torres, porque el jugador de Villarreal tiene ya tantas novias, no solo en España, como por ejemplo el Real Madrid, sino fuera, como el United, y en Jorge Cuenca se intuye un poco como el sustituto de Pau Torres, así que para los aficionados del Villarreal es un poco una alegría saber que si sale Pau, pues se puede contar con Jorge Cuenca. Y yendo a otro equipo que también ha empezado la temporada muy fuerte y como comentábamos antes, apuesta mucho por los jóvenes, nos gustaría que nos hablases un poquillo de Hugo Rosas y José Gracera del Sporting de Gijón. Vale, José Grajera es un centrocampista defensivo, y lo de defensivo lo digo entre comillas, porque es un futbolista currante, que juega siempre por delante de la defensa. Normalmente el Sporting está jugando con un 4-2-3-1, 4-4-2 en ocasiones, y Grajera siempre es el futbolista que más retrasado suele jugar o que más funciones defensivas tiene. Dicho esto, a mí me parece muy injusto la distinción entre mediocentro defensivo y mediocentro creativo. Creo que puedes tener un poco de todo en un mismo jugador, y en el caso de José Grajera lo tenemos. Grajera es un centrocampista, como digo, de mucho recorrido, trabajador, que roba muchos balones, que para la presión es idóneo, pero no es ningún mastuerzo con el balón, todo lo contrario. Es un futbolista que lo hace sencillo, que siempre busca el pase más fácil y más inteligente para el juego de su equipo, y creo que en ese aspecto también España, en cuanto a cantera de fútbol, formación de futbolistas, también va un poquito justos, ¿no? Hablamos de los Rodri, de los Busquets, que son a lo mejor ese perfil de futbolista que no hay muchos como ellos. Bueno, pues José Grajera podría ser perfectamente ese perfil de futbolista, aunque creo que también, salvando mucho la distancia, es un jugador que tiene más recorrido físico, más proyección a la hora de moverse, más movimientos horizontales y verticales. Y creo que ahí es un futbolista muy completo, porque aparte de lo que roba, y también genera mucho, y también tiene una inteligencia táctica a la hora de saber a quién elegir a darle el balón, ¿no? Por lo tanto, es un futbolista muy interesante. Y en el caso de Guille Rosas, para mí es un descubrimiento, porque no lo conocía hasta este año. Parecía que el lateral derecho iba a ser, dueño, posición adueñada por Bogdan Milovanov, pero sorprendentemente se lo ha comido. O sea, es que Guille Rosas se ha comido por completo a Bogdan, que había hecho un tramo final de temporada maravilloso, y es otro futbolista también muy, muy equilibrado, porque puede ser un lateral que guardes un poquito más la posición, o que te proyectes más en ataque. Y en el caso de Guille, creo que tiene un poquito de las dos cosas. Creo que es un lateral que sabe elegir muy bien cuándo incorporarse al ataque, siempre priorizando la defensa. Por lo tanto, ahí también tenemos un lateral derecho tremendamente completo. Sí, hay que decir que estos dos jugadores me los había recomendado un fiel seguidor de Sporting y amigo del programa, como es Hugo Cuervo, y que, bueno, que de aquí deseamos que al Sporting, pues obviamente le vaya muy bien. Jaime, otro equipo que a medida de que su club ha tenido problemas graves económicos, ha tenido que ir a la cantera, ahí hemos descubierto dos talentazos como son Juan de Rivas y Ramón Enríquez. Entre otros muchos, porque también el Málaga tiene muchos jugadores que ha apostado por ellos siendo de categorías inferiores. Pues se me ocurre, por ejemplo, el caso de Isma Casas en el lateral derecho. Pero hablando de estos dos que me comentáis, creo que es, no sé si decir la mejor noticia para el Málaga, dentro de que ha hecho un mercado de fichajes donde habría que encumbrar a los altares a Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, pero a mí me parece que tanto Juan de como Ramón Enríquez, a mí el que más me llama la atención es Ramón, porque creo que me parece insultante. Por cierto, va a renovar con el Málaga hasta 2024, porque ya temen que el futbolista en diciembre se marche, o mejor dicho, en enero se marche, porque es un jugador tremendamente válido. Lo hace todo bien. Para que os hagáis una idea, es un centrocampista metrónomo, un centrocampista con criterio, un organizador de juego, con llegada, con buen disparo, con mucha calidad, y que siempre elige bien. O sea, es un futbolista que siempre tiene muy claro lo que va a hacer, que siempre piensa un poquito por delante de los demás, y que sin él, el Málaga, el fútbol del Málaga, se viene abajo. Le pasó, por ejemplo, el día de la Ponferradina. Sergio Pellicer le quitó, lo sustituyó en el Toralín, y a partir de ahí el Málaga perdió el control del partido por completo, un partido que tenía bastante bien encauzado. Por lo tanto, para mí, Ramón Enríquez, estamos hablando de un mediocentro completísimo, con una visión y un criterio envidiable, y que ahí tenemos un futbolista también para presumir y mucho. Y en el caso de Juan de, sorprende mucho también esa vocación ofensiva que tiene, es lo primero a lo mejor que te viene a la cabeza, pero a mí me llama más la atención, aparte de esa capacidad goleadora, ¿no? La jerarquía, el cómo manda la defensa, cómo, siendo un crío, como quien dice, que no deja de ser un crío, cómo ha caído de pie
la plantilla del Málaga es titular indiscutible, aporta goles, pero también defensivamente es un pilar fundamental para Sergio Pellicer. Por lo tanto, ahí el Málaga tiene mucha base de cantera, tiene un auténtico equipazo, pero creo que en estos dos tenemos dos jugadores también para hacer una carrera envidiable con ellos. O sea que a mí el que más me llama la atención es Ramón Enríquez, pero cuidado con Juan también, que es un central súper completo. La verdad que está bien oír que dentro del Málaga, ¿no?, de la situación tan complicada que tienen, que se atisba un poquillo de luz, ¿no?, con todos esos canteranos que tanto prometen. Y pasando ya a otro equipo importante de la segunda división, como es el Rayo Vallecano, hay un jugador que nos ha llamado la atención, que es el delantero Andrés Martín, ¿no?, que viene salido de la cantera del Córdoba. ¿Qué nos puedes decir de este jugador? Pues que a pesar de la juventud que tiene, como tú bien has dicho, su paso por el Córdoba le ha venido muy bien. Es un futbolista que ya lleva varios años en la categoría, que ya tiene una cierta experiencia, pero que no deja de ser también otro niño. O sea, es que sub-21 también, ¿no? La verdad es que el crío es un fenómeno, el niño de Agua Dulce es un fenómeno porque tiene muchos registros de un buen delantero. Es verdad que le falta a lo mejor el físico de un 9 puro, es verdad que le puede faltar más instinto que algún típico 9 ariete de toda la vida, pero creo que es un delantero que también para los centrales es un dolor de muelas. Me explico. Cuando tú como delantero no haces más que moverte, ofrecerte, generar apoyos, desmarque de rupturas, caer a banda y demás, pues puede que en cierta medida te alejes del gol, pero también el trabajo que generas para tus compañeros, la cantidad de espacios que generas para tus compañeros es muy interesante. En el caso además de Andrés, tiene una cosa muy buena, que tiene un golpeo exterior fenomenal, tiene un disparo de media distancia buenísimo y que ahí pues también ayuda, que a lo mejor no ocupa tanto posiciones de área como pueda ser a lo mejor el caso de Yacine Casmio o de Leu Ulloa en el Rayo mismamente, correcto, pero esa movilidad que tiene y ese disparo desde media distancia le convierte en un delantero bastante imprevisible. Por eso digo que tiene mucho que mejorar y es verdad que a lo mejor no le auguro un futuro tan prometedor como le pueda a lo mejor augurar a Ramón Enríquez o a Lucas Romero, pero creo que es un futbolista muy interesante y que para segunda división, pues ahí está, en todo un grande como el Rayo, siendo un futbolista importante, y eso creo que también hay que darle su mérito. Y otro, te pregunto por otro de los equipos, y para mí quizá uno de los más estimulantes de la categoría, que es este año el Mirandés. Tiene muchísima gente joven, a través un poco de cedidos está adquiriendo jugadores de mucho nivel, y hay que decir que ha hecho apuestas muy buenas, como por ejemplo la de Iván Martín y Nicolás Jackson, cedidos ambos por el Villarreal, y sin descuidarnos de sus dos centrales, ¿no?, tanto Dani Vivian como Jorge Berrocal, que me parece que son una de las mejores parejas de la categoría actualmente. A ver, según estabas hablando me estabas poniendo los pelos de punta, porque lo del Mirandés es terrible, o sea, terrible en cuanto a, bueno, quiero decir, es impresionante cómo un equipo cada temporada, como el Mirandés, con el presupuesto que tiene el Mirandés, se recomponga tan bien y tan rápido, que además que es muy difícil engranar piezas cuando todos los años tienes un equipo nuevo. Normalmente eso hay un momento en el que no sale bien, y al Mirandés todos los años le sale bien. En el caso de Dani Vivian y Berrocal, me parece mucho mejor futbolista Vivian que Berrocal, siendo los dos una pareja que se complementa muy bien. A mí el que me gusta especialmente es el futbolista salido de la cantera de Lezama. Dani Vivian es un maestro tirando coberturas. De hecho, fijaros el detalle que para que veáis lo nuevo que es el equipo, tanto Vivian como Berrocal son capitanes en el Mirandés. O sea que, ojo con esto, porque también da a entrever la jerarquía y esa manera de jugar al fútbol que tienen. Dani Vivian es un espectáculo, ya te digo, para salida de pelota también Berrocal. Son futbolistas muy fiables, pero veo un poquito por encima a Dani Vivian que a Berrocal, que además el otro día en el último partido comete un error en la salida de pelota que le cuesta un gol que el Girona marca y que termina por ganar el partido gracias a ese tanto de Mamadou Sylla. O sea que ahí, bueno, creo que me parece más fiable Vivian que Berrocal, siendo los dos muy buenos, y creo que a Vivian le auguro un futuro un poquito mejor que a Berrocal, siendo los dos muy buenos. Y en el caso de Iván Martín, pues futbolista polivalente de línea de 3/4, puede jugar detrás del punta, aunque normalmente lo hace caído una banda, bastante vertical, con cierta tendencia a llegar y a marcar goles. No es un delantero o no es un extremo, un mediapunta que te pueda a lo mejor marcar todos los años 10, 15 tantos, pero sí que aporta muchas cosas, mucho trabajo, mucho movimiento. Es decir, es un futbolista de 3/4 muy completo. Y el otro me hablabas por Nico Jackson, ¿verdad? Sí, Nico Jackson, ¿no? También decidido por el Villarreal. A este le tengo todavía un poquito menos controlado porque le ha costado empezar, no ha jugado de titular hasta hace no mucho y está empezando a jugar ahora. Bueno, no tengo la opinión suficiente formada por lo poquito que le he visto todavía, los poquitos partidos y los poquitos minutos que le he visto, pero sí que se le intuye pues una
cierta potencia física tremenda, que es un jugador además que bastante trabajador sin balón, que ayuda mucho a la presión, pero no te puedo decir mucho más porque tampoco le he visto mucho más como para hacer un informe más amplio y más desarrollado, pero no tiene mala pinta, de lo poquito que le he visto no tiene mala pinta. Sí, y el tema de Nico Jackson aquí en Villarreal ha sorprendido mucho, porque es un jugador que la temporada pasada estaba en el juvenil y este año se predisponía que iba a jugar en el B, en segunda división B, y directamente ha dado el salto a la segunda división cedido al Mirandés. O sea que es un jugador que la verdad que ese salto tan rápido a su temprana edad ha sorprendido bastante. Y ya luego pasando a otro equipo de la categoría como es la Unión Deportiva Las Palmas, hay dos jugadores que, bueno, sobre todo Roberto González, que el otro día hizo un doblete, y Enzo Loyotiz. A ver, por partes. Robert González me parece un futbolista que, a pesar de caer a banda, tú bien lo has dicho, es un jugador que aporta mucho en cuanto a goles, a producción ofensiva. Creo que es un futbolista que siempre va a buscar la opción más. En el caso de Enzo Loyotiz, pues es un gran lanzador de faltas, es un gran tirador desde media distancia, bastante ofensivo en cuanto a la organización y a la creación de juego. Creo que es un futbolista ahora mismo insustituible en la Unión Deportiva Las Palmas, y que ahí con los Kirian, con los Fabio y demás, creo que es un futbolista tremendamente interesante, hasta el punto de, por ejemplo, no sé si seguís mucho a jugadores como de la Unión Deportiva Las Palmas como Michael Mesa, que tiene una trayectoria muy dilatada y que es un futbolista excelente, pero Loyotiz está por delante del propio Mesa, que es un futbolista que se cuida, que no se lesiona nunca y que tiene una calidad tremenda, ¿no? Entonces, ahí también tienes que darle la cuota de mérito que tiene que el futbolista francés haya caído de pie en la Unión Deportiva Las Palmas, siendo casi insustituible, al igual que Robert González, que bueno, ha tardado muy poquito en adaptarse, que como bien juega siempre anda, pero que siempre busca ir hacia adentro y siempre busca la opción más vertical en busca de la portería. Hay extremos que buscan el 1 contra 1 o metes hacia adentro para que le doble lateral, él no. Él casi siempre suele hacer un movimiento en diagonal para buscar la opción más productiva de cara al gol. Por lo tanto, es una especie de delantero caído a una banda que también es muy... Sí, en el caso de Loyotiz, pues es un caso bastante curioso porque él ya tiene experiencia incluso en primera división francesa. De hecho, él debuta con el Dijon y también tiene muy buen cartel en la Federación Francesa porque ha jugado ya en categorías inferiores del combinado blue y bueno, a mí fue toda una sorpresa que recalara en la Unión Deportiva Las Palmas, porque es un jugador que, ya digo, tanto en categoría inferior francesa como en el propio Dijon en la Alicante, era un jugador que se proponía para quizá un salto más importante, aunque sí que bien es cierto que se había estancado en los últimos años y que eso propicia un poco que se haya terminado pues aquí en segunda división en Las Palmas, aunque como tú dices, Jaime, está haciendo una gran temporada el jugador francés. Ya por acabar, te suelto uno de los nombres que en principio era de los más estimulantes de la categoría y quizá al igual que su equipo no ha arrancado de la mejor manera, porque tiene un potencial tremendo, y ese es Moncho, del Girona, cedido por el FC Barcelona. A ver, es verdad que Monchu no ha jugado especialmente, no ha jugado mucho, entendedme mucho como lo veáis, es decir, es un futbolista que no está siendo titular indiscutible en el Girona, pero sí tuvo una etapa en la que estuvo jugando. Creo que le penalizó mucho la expulsión del día de la Almería, sí que es verdad que ahí Monchu desde entonces no ha tenido mucha participación, pero hasta ese momento lo que había tenido me pareció un futbolista de lo más interesante, muy fila de Barça, un centrocampista posicional, de pase fácil, de pase seguro, pero muy fiable, con cierta capacidad para interpretar bien el fútbol, lo que le pide el equipo en un momento determinado del partido, y sí creo que es un jugador interesante. Lo que pasa es que con esta irregularidad, además, en el Girona, donde hay tanta competencia, donde hay tanto centrocampista, de tanto nivel, de tanto perfil diferente, claro, es que lo mismo te juega por ahí Gumbau, que te juega Monchu, que juegan otros futbolistas de condiciones muy diferentes entre sí, y que a lo mejor ahí pues tiene serios problemas para tener más participación. Por eso que os digo, porque hay muchos futbolistas en el centro del campo del Girona que le van a complicar los minutos, pero creo que lo que le he visto me parece un futbolista, también le he seguido un poquito en la cantera del Barça, me parece un jugador que muy perfil de pase seguridad, perfil Masía, de siempre buscar una opción de pase sencilla para que el equipo avance un pasito más, pero te digo, como no ha tenido mucha continuidad este año, tampoco lo que le he visto me ha gustado, pero tampoco le he visto demasiado como para dar un juicio más amplio que el que acabo de dar. Sí, esperemos que tanto Moncho como el Girona, a priori son dos de los jugadores y equipos más potentes de la competición, vayan ambos para arriba y cumplir un poco las expectativas que a principio de temporada se tenían pues de ambos, tanto del jugador
como del equipo. Y nada, Jaime, muchas gracias, un placer, y ya verás que no sé si vosotros, pero yo he gozado muchísimo escuchándote describir a estos talentazos de segunda división. Pues yo me lo he pasado muy bien también, chicos. Muchas gracias por la invitación. Además, es que es lo que digo, dentro de unos años, cuando ya ha pasado 3-4 temporadas y veamos a estos futbolistas en otros sitios, ya veremos dónde les coloca el fútbol. Y dices, joder, pues es que le echamos el ojo cuando jugaba en segunda división tal año y mira dónde ha llegado. Es que eso, de verdad, para un analista de fútbol que le pone el ojo en futbolistas jóvenes, es muy reconfortante. Así que a ver hasta dónde llegan, desde luego qué calidad tienen. Y lo dicho, chicos, ha sido un placer. Gracias por la invitación y para lo que necesitéis. Pues un placer, Jaime, lo decimos, encantados que estés aquí. Recuérdanos, si te parece, dónde te podemos escuchar y ya cerramos esta gran entrevista. Pues todos los fines de semana y alguna jornada intersemanal en Radio Marca, en Marcador, en Camino al Cielo también en Radio Marca, las noches de los miércoles a los jueves a partir de las 2:30 de la madrugada. Cortesía de Camino al Cielo, ese programa cortesía de Fondo Segunda, ese programa de Camino al Cielo, quiero decir, y luego en Twitter lo que necesitéis, si queréis hablar de fútbol o hacer cualquier apreciación, pues estoy en @JimmyMateos para cualquiera, para quien quiera hablar del deporte rey que tanto nos gusta. Pues lo dicho, Jaime, un placer. José Ángel, no sé si tú quieres pedir a Jaime. No, la verdad que agradecerle que se haya pasado por aquí por nuestro podcast y nos haya puesto un poco al día de todas estas jóvenes promesas que están en la segunda división, porque al final para nosotros es difícil, ¿no?, abarcar tantas ligas y, bueno, la segunda división, ya que la tenemos aquí que es nuestra segunda categoría del fútbol nacional, pues siempre es interesante, como ha dicho él, que al final muchos de estos jugadores van a terminar llegando a primera división, porque si miramos actualmente la primera división, la mayoría han pasado por segunda B, así que la verdad que ha sido una charla muy interesante. Pues José Ángel, con esto y con este temazo que está sonando de Jerk It Out, pues nos despedimos y os emplazamos a escuchar el podcast, a darle like y dejarnos algún comentario si queréis. Y nada, José Ángel, lo que decíamos, he disfrutado muchísimo este podcast una vez más contigo y esperemos que nuestros oyentes pues se lo pasen igual de bien que nosotros. Sí, yo creo que lo habrán disfrutado tanto o más que nosotros, porque la verdad que ha sido un pedazo de programa, así que nos vemos la próxima semana. Pues lo dicho, hasta el próximo martes y hasta luego. Adiós.